A continuación vamos a tener una videoconferencia. El señor Francisco Dos Reis, presidente de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, nos va a tratar el tema Micro, Pequeña, Mediana Empresa, una visión desde Latinoamérica. Nos conectamos, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un fraternal y enorme abrazo a Pedro Páez, que es un amigo, al pueblo ecuatoriano. Y bueno, puedo contarles que la micro, pequeña y mediana empresa de América Latina, a pesar de las grandes transformaciones que se dieron en la última década, que empezamos a alejarnos del neoliberalismo, no lo suficiente como para plantearnos la idea de que esta etapa es una etapa superior, pero no es la etapa merecida, o sea, falta bastante. Ustedes lo dicen de alguna manera planteándose el tema de la influencia del hipermercadismo, el supermercadismo, grandes superficies, como lo llaman en cada uno de los países, que tienen como rehén a las pymes, que no son nada más que los hipermercados y los supermercados, son también las grandes empresas concentradas de la economía. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, sencillísimos, que es el acero en la Argentina lo fabrica una empresa argentina que es multinacional, una empresa de origen argentino. En Brasil lo vende a $90 el kilo y en Argentina a $130 el kilo. ¿Cómo puede ser que lo venda al exterior más barato que lo que lo vende en la Argentina? Eso es un abuso de poder que tienen todos los grupos concentrados acá y en todas partes de América Latina y del mundo, porque llevaron al mundo al precipicio por la codicia increíble que tienen los factores de poder, en este caso los hipermercadismos. ¿Cuál es la relación de las pymes con el hipermercadismo? Con lo que nosotros llamamos grandes superficies o hipermercados. Es que el condicionamiento tiene que ver que compran en condiciones leoninas en materia de precios, pagan cuando, digamos, se les ocurre y cobran al contado cuando uno es un comprador en vez de ser un vendedor. Por otro lado, arruinan a la micro y pequeña empresa de abastecimiento, pero van mucho más lejos que esto, mucho más lejos que esto. Desabastecen en países como Venezuela cuando son utilizados o utilizan ellos a favor de sus intereses la idea de desestabilizar a los gobiernos, lo que llaman ahora golpe blando, desestabilizar a los gobiernos. O sea, en la Argentina hoy hay una superabundancia, tanta que inclusive en estos días Walmart plantea no solo las grandes superficies, sino pequeñas superficies y abrir 600 nuevos locales, que es una locura. Entonces destruye todo lo que es el viejo histórico comercio popular, o sea, el comercio de los barrios. Genera por cada puesto de trabajo 4 desocupados, 4 personas desocupadas. ¿Por qué? Porque esas empresas son familiares, cierran, fabrican, son pequeños almacenes, carnicerías, verdulerías, pollerías, etc. Ellos tienen concentrado eso y todo, inclusive cuando uno hace una comparación de precio, es mucho más económico todavía comprar en las locales de barrios que en las grandes superficies, que en los supermercados. Pero sin embargo, la atracción, que en este caso tiene mucho que ver con el marketing y con los medios de comunicación, que los favorecen enormemente, primero porque son socios y tienen intereses comunes, y después porque también juegan a desestabilizar a los gobiernos y a controlar el poder político a través de estos mecanismos, que no son los únicos, pero en esencia cuando uno va a la estructura de cuál es el juego político de ellos, todo esto es capital financiero en movimiento a través de mercancía. Siempre fue así, pero hoy son grandes grupos de capital financiero influyendo, a punto tal de que nadie termina de entender por qué en origen un producto vale 4 veces menos, 5 veces menos inclusive en origen, que lo que llega al hipermercado. ¿Cuál es la rentabilidad que tienen? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hacen con los pequeños productores? ¿Cómo condicionan a los pequeños productores? ¿Y cómo hacemos nosotros, los latinoamericanos y las pymes,
y los sectores populares para defendernos de estas cuestiones. En la Argentina nacieron, y no sé si ustedes lo ven en Ecuador, porque ha tomado una dimensión muy grande, una especie de economía submarginal. ¿Qué quiere decir esto? Grandes cantidades enormes de productores que venden en un lugar que se llama La Salada, que se está reproduciendo en distintos lugares, donde un pantalón vaquero, nosotros le llamamos vaquero, un jean, le llaman ustedes, que es un jean, vale 120 pesos argentinos y en el shopping vale 350 pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la razón? Entonces sacan un montón de argumentos de la manga, o sea, de la galera como magos, para explicar lo inexplicable. Porque ellos dicen que tienen costos adicionales, pero lo que no dicen es que tienen volúmenes de venta que son gigantescos comparativamente. Y cuando uno ve los balances de los supermercados se da cuenta de que pueden abrir 600 casas menores para competir con el comercio minorista, porque tienen rentabilidad, porque tienen una rentabilidad asombrosa, entonces tienen copado los mercados de consumo popular. Pero de todas maneras, este fenómeno tan particular que tiene la Argentina, que me imagino que debe estar en el Ecuador y en otro lado, porque la gente busca alternativas, que va desde el mercado central a la llamada famosa salada, donde pasan 100.000 compradores por día en la salada, comprando desde ropa hasta insumos básicos para la vida, donde cuando la gente va se da cuenta de la diferencia que hay de precios, entonces empieza la argumentación teórica de que son marginales, de que no pagan impuestos, pero se está destapando despacito la olla y resulta que la gente esta paga impuestos, resulta que esta gente trabajan ellos como grupos familiares y tienen una especie de cooperativa entre los que fabrican y los que venden, y después tienen un público que tiene necesidad de comprar decididamente más barato porque no le alcanzan los recursos, entonces inclusive se hacen tour a esos lugares, ya toma una dimensión tan grande que no hay ningún tour a un hipermercado, porque un hipermercado es igual acá, en Japón, en la China, en Ecuador y en cualquier país del mundo. En cambio esto que se está abriendo en la Argentina, que inclusive se está abriendo en el terreno del control de precios en todos lados, incluyendo los hipermercados, que se llama precios cuidados, logró por lo menos contener una inflación que era el único instrumento en la Argentina que tenía la derecha, la reacción, la oposición al gobierno. El único instrumento era que la Argentina tiene un alto índice de inflación. Lo que nadie explica de dónde sale la inflación, porque las pymes no generamos inflación, todo lo contrario. A nosotros la inflación nos perjudica como consumidores de insumos, de materia prima para trabajar y como usuarios comunes, como gente común de barrio que va a comprar toda la semana lo que necesita para vivir o todas las cosas que necesita para su casa. En realidad lo que están haciendo es expropiar renta social. Es un proceso de acumulación que no tiene precedente en la historia, porque si bien toda la vida tuvieron que ver con los alimentos, nunca tuvieron una influencia tan grande desde el campo, desde la salida del producto hasta la financiación. Todo el aparato que armaron es un aparato financiero que tiene como visión social el producto, pero en esencia la acumulación económica y la especulación financiera. Es un drama social de magnitud impresionante. Ustedes fíjense, miren, yo les voy a contar. Ayer a la noche nosotros hicimos un encuentro de solidaridad con Venezuela en un sindicato. Les llamará la atención. En la Argentina hace mucho tiempo que las pymes y los trabajadores estamos trabajando juntos. ¿Por qué? Porque somos perjudicados igualmente. De una u otra manera estamos perjudicados socialmente. E invitamos al embajador de Venezuela en la Argentina y al embajador de Venezuela en el UNASUR, vinieron los dos, y entonces sorprendidos vieron que habíamos evolucionado a un punto tal en este aspecto, de sentarnos para escuchar y hacer el debate solidario, trabajadores y empresarios juntos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común que es la concentración económica y el famoso 1% de los grupos concentrados del mundo. ¿Y qué hicimos? Hicimos un acto de solidaridad con Venezuela juntos, y si ahí siempre aparece el tema, ¿por qué Venezuela está desabastecida? ¿Por qué en la Argentina hay súper oferta? Si son lo mismo,
hay circunstancias económicas, factores que concurren que son mucho más complejos, yo lo entiendo perfectamente, pero no puede ser que de la noche a la mañana falten todos los productos y cuando se averigua, se estudia y se analiza, cosa que estamos haciendo en la Argentina, inclusive desde los sectores sociales, que es el control popular sobre los precios cuidados, nos enteramos a través del trabajo sistémico que estamos haciendo con los trabajadores de los supermercados, que lo que quieren aumentar lo hacen desaparecer de la góndola. Entonces, por consiguiente, aumenta enormemente el producto y cuando alcanzaron el precio que ellos consideran que es el precio de mercado que necesitan ellos para tener una rentabilidad importante, vuelven a ponerlo en la góndola. Entonces, cuando la gente pregunta dónde están los precios cuidados, bueno, hoy no llegaron, hoy no podemos ponerlo en la góndola, entonces se producen discusiones que inclusive se televisan, inclusive los informativos, a pesar que responden a los intereses de la derecha, no pueden obviarlo, y por consiguiente vamos descubriendo lentamente la trama que conocíamos pero que no podíamos mostrar, porque no conocíamos el itinerario, la forma, el mecanismo, el camino para hacerlo, y el gobierno cuando declaró los precios cuidados, la gente ahora va al hipermercado y aumentó el 700% el consumo de productos de precios cuidados comparado con los otros productos. Quiere decir que la gente busca precios, los consigue, hay una avanzada nuestra en materia de ferias populares, en materia de control de precios, pero así todo tenemos un proceso inflacionario que no responde a la lógica ni a la realidad de la Argentina, porque yo como empresario, yo estoy hablando desde mi empresa, una pyme chiquitita en un barrio de la periferia de la capital federal, me doy cuenta que todas las pymes de la Argentina, que son 1.000.000 de pymes, en la Argentina hay 1.000.000 de pymes, estamos siendo acosados y influenciados políticamente por los grupos concentrados de poder. Por eso la alianza entre trabajadores y empresarios, por eso este diálogo con ustedes, en la búsqueda alternativa de hacer una unidad latinoamericana horizontal. ¿Por qué? Porque el Mercosur, del cual yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida a analizarlo más y participar de actividades y reuniones en la cumbre de presidentes, el Mercosur es vertical, no es horizontal. Quiere decir, las grandes empresas hacen grandes negocios, pero grandes negocios, inclusive algunos no tan legales ni tan limpios. Pero todavía no se articuló una política en América Latina, y esto tiene responsabilidad los gobiernos, de buscar mecanismos que nosotros tenemos para discutir con los gobiernos cuáles serían los mecanismos para articular un modelo de economía de unidad latinoamericana en materia productiva donde transfiramos tecnología, donde nos compremos nosotros y nos vendamos nosotros, sobre todo en el marco del Mercosur, que es muy cercano porque eran 5 países que ahora por suerte se está ampliando y sería necesario que trascienda, pero hay un actor ausente, y ese actor ausente es la pyme. Es muy poco relevante el lugar de las pymes en estas alianzas estratégicas. Y la demanda que hacemos nosotros desde la Argentina, que estamos peleando y trabajando y hablando con ustedes, y desde México hasta Tierra del Fuego, cambiamos información y tenemos diálogo y vemos cómo buscamos alternativas para lograr un fenómeno que va a cambiar América Latina, que es que millones de pequeños productores intercambien en forma cooperativa, a veces porque los volúmenes son distintos a los que pueden hacer los grandes grupos concentrados, cómo horizontalizamos el comercio para que el resultado económico se distribuya en los sectores populares y aparte las pymes sean más competitivas y logren objetivos mayores. Todos sabemos, los que están allí y los que estamos acá, que la mano del imperialismo, la mano de los grupos concentrados, la mano de los grupos financieros, trabajan 24 horas por día para lograr el objetivo que tienen ellos de que doblegar este fenómeno social que se dio en América Latina en la última década, que es la integración latinoamericana, que es la patria grande, que todavía hay una gran lucha, que todavía falta que sea grande y se desarrolle el Banco del Sur, que siempre fue una idea que trajo Pedro Páez a la Argentina y que nosotros ni siquiera entendíamos, nos costó, tuvo que explicarlo muchas veces. La moneda única que todavía no se instaló, pero se instalaron mecanismos modernos.
entre países de la región, de trabajar con su propia moneda y desplazar al dólar de las transacciones comerciales. Todo eso son faltantes que necesitamos consolidar, desarrollar y llevar a cabo. Yo creo que si bien ellos están a la ofensiva, nosotros no estamos a la defensiva. Estamos en igualdad de condiciones por el volumen, la cantidad de individuos que se mueven en la militancia política, que son capaces de tener una empresa y comprometerse políticamente con la sociedad en que viven. Y bueno, acá en la Argentina las organizaciones gremiales, casi todas las organizaciones PYME están con el modelo, están con la integración latinoamericana, están con la patria grande, están con la solidaridad con los pueblos latinoamericanos que pasan por esta dificultad a la que las lleva los llamados golpes blandos. No los vamos a dejar pasar y es una lucha que continúa, que se tiene que consolidar y que en un momento determinado de la historia, en los próximos años, definitivamente sea irreversible y que el imperio sepa que perdió absolutamente la posibilidad de que volvamos a ser el patio trasero, nada más. Agradecemos al ingeniero Francisco. Muy buenos días, saludos desde Ecuador. A su criterio y sugerencia, ¿de pronto existe una ley internacional de pymes que pueda amparar y proteger al sector productivo de la economía popular y solidaria y de comercio justo ante posibles monopolios trans y multinacionales que acaparen el mercado comercial de clientes consumidores? ¿Cuáles serían esas formas de socializar y armonizar entre grupos pequeños, medianos contra los grandes, en beneficio del desarrollo económico, como decir ganar, ganar, ¿ya? ¿Y cuál es su opinión y recomendación con las pymes ecuatorianas? Gracias. Bueno, en realidad no hay una organización mundial de pymes, más ALAMPYME es una organización que a pesar de los años que tiene no logró consolidarse como una organización que pueda transitar por América Latina. Las pymes tienen dificultades, no es fácil vernos, no es fácil armar un encuentro en Ecuador, nunca pudimos hacer un encuentro en Ecuador, hicimos varios en Argentina, algunos en México, otros en Uruguay, en Chile, bueno, no me acuerdo de los países, pero no pudimos en Venezuela, no pudimos en algunos otros países de América Latina, todavía en Bolivia no pudimos, que son los países más cercanos. En Uruguay sí pudimos, en Brasil también pudimos hacerlo. Nosotros teníamos que tener una logística del Estado, una logística que no es solo económica, sino política, para que se consolide este espacio. Nosotros inclusive viajamos a Europa en el medio de la crisis, todavía no había estallado la crisis, ellos no veían la crisis como la habíamos visto nosotros acá en América Latina, hoy viven esa crisis con una intensidad que no tiene precedente, hasta es sorprendente. Yo nunca me imaginé semejante grado y semejante magnitud de crisis, y ellos nos miraban como si fuéramos bichos raros nosotros, como que estábamos en contra del libre mercado. Y en esto quiero destacar una cosa, muchas discusiones que tuve yo personalmente y algunos compañeros que nos acompañaron, la tuvimos con partidos de izquierda, con el Partido Socialista Español. ¿Cómo ustedes están en contra de la economía de mercado? Y nosotros decimos, mira, hay dos formas, Estado o mercado. Si el Estado es corrupto, en el supuesto caso es ineficiente, a los 4 años lo podés cambiar, pero a los grupos concentrados no lo podés cambiar nunca, y el Estado somos nosotros mismos, porque a veces nosotros nos desentendemos de la responsabilidad que tiene la sociedad en consolidar el Estado, apoyar a los gobiernos en las reformas, no dejarse influenciar por los medios de comunicación, y la militancia política a veces de los sectores es persuadir, convencer a la gente que la están engañando y que realmente queda neutralizada, y nosotros tenemos que desmotivar la neutralidad para ponerlos de un lado, y en este caso tenemos que ganar este espacio poniéndolo del lado nuestro. Es un tema bastante complejo, nosotros lo venimos haciendo hace años, muchos años, más
buscamos de hacer negocios a través de Alampyme, con todas las debilidades que tenemos, que son enormes. Alampyme es muy débil realmente, comparativamente con la importancia que tiene, y hacemos negocio. Cuando viene un empresario de Ecuador y llama a través de Alampyme, nosotros le conseguimos la agenda para que él pueda juntarse con el interés que tiene de comerciar con alguien, y así sucesivamente con Paraguay, Uruguay, Bolivia, aunque no estén en el Mercosur, en Alampyme, algunos de esos países, por su gobierno, y nosotros tratamos de armar esta cuestión, y nuestra solidaridad va tan lejos que conté recién que ayer hicimos un acto entre trabajadores y empresarios con apoyo a Venezuela. ¿Qué falta? Falta el rol del Estado. Falta el rol del Estado. El Estado tiene una contradicción que es muy grande. Corre detrás del incendio y no logra consolidar el otro espacio. ¿Por qué? Porque le ponen trabas todo el tiempo, entonces los ejecutivos de los países están como tratando de evitar que los grupos concentrados los debiliten. Entonces miran siempre la imposición que le hacen, porque si una empresa, un ejemplo concreto que yo he vivido en la práctica cotidiana, si una gran empresa echa 500 trabajadores, es tapa de todos los diarios. Ahora, si 1.000.000 de pibes echan 500 trabajadores, cosa que puede pasar hasta todos los días por el volumen que tienen, nadie se entera, y son los mismos 500 trabajadores. Entonces, a veces el propio Estado, los Estados, no se dieron cuenta, no pueden, no encontramos forma de comunicarnos, de tener una vinculación directa con los ejecutivos o con los operadores de este proceso, para lograr que definitivamente Alampyme se integre como una fuerza política, social y económica, pero sobre todo política, para generar negocios intrapymes. ¿Cómo se puede hacer esto? Y bueno, cada uno en su país tiene que operar esta propuesta, pero nosotros vemos que el propio gobierno argentino corre detrás de cómo parar la inflación, cómo negociar con un grupo económico para que no despida gente, cómo contiene la fuga de capitales, cómo corre, digamos, es la macro la que domina el escenario. Y eso descuida la microeconomía. Sin embargo, la dinámica del crecimiento, tanto del trabajo, de la generación de puestos de trabajo, como la democratización de la economía, pasa por la microeconomía, por la economía popular, no pasa por los grandes grupos económicos, porque cuando uno hace el balance, se da cuenta que ellos solo son el 1 o el 2% y generan el 6, 7, 8%, 10% del trabajo. El resto lo genera el Estado, y las pymes en la Argentina generan el 72% del trabajo. El 72% de los trabajadores pertenecen a empresas pymes. Ahora, si la defensa de los sectores populares es el trabajo, el salario, la dignidad del consumo y mejores condiciones de vida, y la inclusión social, yo creo que tiene que haber en la agenda de los gobiernos un temario que tenga que ver con las pymes, pero que salga de la verborragia y pase al hecho concreto, porque de las pymes hablan todos. Está en la boca de todos y en el corazón y en las manos de nadie. Porque yo sé positivamente, por mi militancia histórica, que en la Argentina la Comisión PYME del Congreso en 2 años se reunió una vez. ¿Cómo puede ser que se reúna una vez sola la Comisión PYME del Congreso? Y ustedes averigüen, ¿cuántas veces se reunió la Comisión PYME del Congreso de Ecuador? ¿Cuántas veces lo hizo? Y sin embargo, muchos de los funcionarios, los diputados, los que nosotros elegimos, son del palo, son de nuestro espacio, pero no sé cuál es la razón, no lo termino de entender. Algunas cosas sí entiendo, la mayoría son abogados, la mayoría son profesionales y no conocen la historia ni la cuestión intrínseca de la pyme, cuál es la lógica, qué características tiene, qué particularidades tiene, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes, cómo haríamos nosotros para todos juntos motivar que esas pymes se tecnifiquen, sean más competitivas, se desarrollen, pero sobre todo, ¿cómo hacemos nosotros, cómo ponemos en la agenda la integración horizontal? O sea, la integración entre pymes, entre empresas medianas, pequeñas, inclusive cooperativas y empresas recuperadas. Es un sujeto muy significativo en la economía. Cuando miden la economía, siempre
el tema lo termina resolviendo, el conflicto social lo termina resolviendo la micro pequeña empresa, inclusive cuando una empresa grande cierra, los trabajadores se hacen cargo de la empresa y crean una empresa recuperada, que en Argentina hay una cantidad enorme de ellas, y resuelven el conflicto de que los obreros no queden en la calle porque los dueños se fugaron, porque no les interesa más la empresa, la abandonan, y cuando se recupera la empresa, inclusive desvergonzadamente van a la justicia para recuperarla, y la que la recuperaron, la que pusieron su plusvalía, su esfuerzo, su sacrificio, fueron los trabajadores. Están faltando políticas públicas. Concretamente, si ustedes me preguntan a mí, por mi vieja militancia, mi manera de andar por el mundo y por la Argentina, he dedicado toda mi vida a la militancia, yo estoy absolutamente convencido y puedo aceptar el reto de que faltan políticas públicas, falta una ecuación, que alguien en el UNASUR convoque a los sectores sociales, al área productiva, y que se produzca un debate de cómo se integra esa economía, cuáles son los mecanismos y cómo los estados contribuyen a esa integración, que es la más importante de las integraciones que podría tener América Latina para consolidar el proceso de cambio que se está dando. No estoy hablando de la pyme por mi interés personal, yo estoy hablando de la patria grande, del salario, de la dignidad de los trabajadores, de que las pymes pueden jugar un rol importante y que no es lo más significativo de todo. Siempre lo más significativo de todo es el trabajador que genera el bien. Estoy hablando desde mi lugar de dirigente pyme. Entonces, creo que falta acción del Estado. Agradecemos mucho al señor Francisco dos Reis por su presentación. En este momento se va a dirigir ante ustedes el señor Hansen Mead, él es asesor de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y se va a decir unas palabras muy importantes. Por favor. Muy buenos días, damas y caballeros. Me es grato informarles que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por varias ocasiones ha pedido que se simplifique los trámites en diversas áreas para que estos no sean barreras de acceso. Al efecto, tengo que informarles el contenido de un oficio. El oficio número 002101-O de 17 de abril del 2015, suscrito por el presidente del Comité de Simplificación de Trámites de la Presidencia de la República del Ecuador, Magíster Cristian Castillo Peñerrera, sobre asunto, información, simplificación de trámites, el cual reza: en atención a su oficio número 213-2015, dirigido al señor Presidente Constitucional de la República, mediante el cual realiza algunas recomendaciones respecto del proceso de obtención de permisos de operación para los pequeños y medianos productores, en mi calidad de presidente del Comité de Simplificación de Trámites Interinstitucional, informo a usted que algunas de las recomendaciones en el ámbito de las competencias de la función ejecutiva se encuentran incluidas en el Plan Nacional de Simplificación de Trámites 2013-2017, como podrá observar en el cuadro resumen de dicho plan que se inserta a continuación. Cabe destacar que se encuentran en trámite y muy avanzadas las simplificaciones en los siguientes procesos: institución, Banco Central del Ecuador; servicio, certificado digital para la firma electrónica y autenticación del Banco Central del Ecuador o Security Data para acceder a la ventanilla única ecuatoriana en el sistema Ecuapaz; servicio, Plan Nacional, emisión del certificado firma electrónica; Ministerio de Salud Pública, permisos y certificados otorgados por Ministerio de Salud Pública, Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, certificado de libre venta para productos nacionales, certificado de garantías de lote de productos alimenticios nacionales, certificado sanitario de provisión de medicamentos; Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, servicio, obtención del registro sanitario; servicio, Plan Nacional,
certificado de registro sanitario de fabricación extranjera. Institución, Ministerio de Turismo, servicio, categoría, servicio Plan Nacional, registro y emisión de licencia de funcionamiento para establecimientos turísticos. Institución, Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, servicio, categoría, servicio Plan Nacional, categorías de MIPYMES. Adicionalmente, informa que se tiene previsto en la próxima sesión del comité que se llevará a cabo en el mes de mayo analizar las demás recomendaciones que usted ha realizado para incluirlas en el Plan Nacional cuando corresponda, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Dios, Patria y Libertad. Muchas gracias, compañeros.